Ahí estaba, reflejada en la pantalla negra del televisor, vertiendo algo extraño en mi taza de café mientras creía que yo no la veía. En ese momento, con el corazón latiendo como un tambor en mi pecho, supe que tenía que actuar rápido y en silencio. Mi propia hija Renata, la niña que crié con tanto amor y sacrificio, estaba intentando hacerme daño. Pero lo que ella no sabía es que yo había estado sospechando de sus intenciones durante semanas. El desayuno estaba servido en la mesa del comedor, la misma mesa donde tantas veces celebramos cumpleaños y navidades cuando éramos una familia unida. La luz dorada de la mañana entraba por las ventanas, creando un contraste cruel con la oscuridad de lo que estaba presenciando. Renata movía la pequeña botellita con cuidado, asegurándose de que cada gota cayera en el líquido humeante. Sus manos temblaban ligeramente, pero su rostro mostraba una determinación fría que jamás había visto en ella. Lorenzo, su esposo, estaba sentado a mi derecha, revisando su teléfono con esa expresión ausente que siempre tenía durante las comidas familiares. No tenía idea de lo que su esposa estaba haciendo a solo unos metros de distancia. Carmen, mi empleada doméstica de tantos años, había salido a comprar pan fresco para acompañar el café, dejándonos solos en ese momento crítico. El silencio en la casa era tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que heredé de mi padre. La ironía era amarga como el veneno que probablemente estaba destinado para mí. Habíamos planeado esta celebración para conmemorar la venta de mi empresa por $30 millones. 30 millones que representaban 40 años de trabajo incansable, de noches sin dormir, de sacrificios que hice pensando en el futuro de mi familia. Y ahora, esa misma familia quería acelerar mi partida de este mundo para quedarse con todo. Mis pensamientos se fragmentaban entre la incredulidad y una tristeza tan profunda que me dolía físicamente. Esta era la hija que llevé de la mano a su primer día de escuela, la misma que consolé cuando tuvo su primer desamor, la que aplaudió con orgullo en mi graduación universitaria que pagué trabajando turnos dobles en la fábrica. Ahora estaba ahí, calculando mi muerte con la frialdad de un verdugo. Renata terminó su macabra tarea y se dirigió hacia la cocina, fingiendo buscar azúcar. Sus pasos resonaban en el piso de madera como los latidos acelerados de mi corazón. Era mi oportunidad. Con movimientos calculados que había ensayado mentalmente cientos de veces en las últimas semanas, me acerqué a la mesa e intercambié mi taza con la de Lorenzo. El intercambio fue perfecto, silencioso, invisible. La porcelana apenas rozó la superficie de madera, produciendo un sonido casi imperceptible. Cuando Renata regresó con el azucarero entre las manos, encontró todo exactamente como lo había dejado, sin sospechar que su plan acababa de volverse contra ella misma. Sus ojos se posaron brevemente en la taza que creía seguía siendo mía, y por un momento, vi un destello de satisfacción en su mirada. Esa expresión me partió el alma en pedazos. Lorenzo tomó la primera cucharada de café sin dudar, saboreando el líquido que consideraba seguro. Yo observaba cada uno de sus gestos, cada cambio en su expresión, esperando ver los efectos de lo que fuera que Renata había puesto en esa bebida. El tiempo parecía moverse en cámara lenta, cada segundo cargado de tensión y anticipación. Al principio todo parecía normal, pero después de unos minutos, comenzó a llevarse la mano al estómago. Su rostro se puso pálido, luego verdoso. ¿Te sientes bien, Lorenzo?, preguntó Renata con una voz que intentaba sonar preocupada, pero yo podía detectar el pánico creciente en sus ojos. Ella sabía exactamente qué estaba causando el malestar de su esposo, pero no podía decir nada sin revelarse a sí misma. Sus manos se aferraron al respaldo de su silla hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Lorenzo se tambaleó al intentar levantarse de la silla. No me siento nada bien, murmuró, aferrándose al borde de la mesa. Sus piernas parecían no sostenerlo y un sudor frío cubría su frente. La taza cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos que se esparcieron por el comedor como fragmentos de la confianza que una vez tuve en mi familia. Renata corrió hacia él, pero yo pude ver el terror en su mirada. No era terror por la salud de su esposo, sino terror por haber sido descubierta. Sus movimientos eran torpes, desesperados, como los de alguien que ve cómo su plan cuidadosamente elaborado se desmorona ante sus ojos. En ese momento comprendí que no había vuelta atrás. Mi hija había cruzado una línea que jamás pensé que cruzaría. Pero lo que ella no sabía era que yo llevaba preparándome para este momento más tiempo del que imaginaba. Y esta era solo la primera carta de una partida que pensaba ganar. Mientras veía a Lorenzo retorciéndose de dolor en el suelo del comedor, mi mente voló hacia el pasado, hacia los años que construyeron la fortuna que ahora mi propia familia codiciaba. No siempre tuve $30 millones. Hubo un tiempo, no tan lejano,
cuando cada centavo contaba, cuando el hambre era una compañera constante y los sueños parecían lujos que no podía permitirme. Nací en un barrio olvidado de las afueras de la ciudad, donde las calles sin pavimentar se convertían en lodazales cuando llovía y el aire siempre olía a pobreza y desesperanza. Mi padre trabajaba en una fábrica de textiles desde las 5 de la mañana hasta bien entrada la noche, regresando a casa con las manos manchadas de tinte y el cuerpo quebrado por el cansancio. Mi madre tomaba trabajos de costura a domicilio, sus dedos siempre sangrando por las agujas, sus ojos enrojecidos bajo la luz tenue de una bombilla que apenas iluminaba nuestro pequeño cuarto. Éramos 5 hermanos hacinados en 2 habitaciones, durmiendo en colchones delgados que compartíamos de a 2 y a veces de a 3 cuando el frío arreciaba. Recuerdo las noches en que mi estómago rugía de hambre, cuando la cena consistía en pan duro remojado en agua con sal, si es que había suerte. Los zapatos los heredábamos del hermano mayor, y cuando finalmente llegaban a mí, ya tenían huecos que tapábamos con cartón. Pero esa pobreza me enseñó algo que el dinero nunca pudo comprar: el valor del trabajo honesto y la importancia de la familia. Durante esos años formativos, prometí que mis hijos nunca conocerían el hambre, nunca caminarían con zapatos rotos, nunca se dormirían preguntándose si habría comida al día siguiente. A los 14 años, después de terminar la escuela primaria, comencé a trabajar en el mercado central, cargando cajas de frutas y verduras desde las 4 de la madrugada. Mis manos se llenaron de callos, mi espalda se curvó bajo el peso de los costales, pero cada dólar que ganaba era un ladrillo más en la construcción de un futuro mejor. Los comerciantes del mercado me conocían como el muchacho que nunca decía que no a un trabajo, el que siempre llegaba temprano y se iba tarde. Con el dinero que ahorraba centavo a centavo, compré mi primera carretilla de segunda mano. Estaba oxidada y una de las ruedas estaba torcida, pero para mí era el comienzo de un imperio. Comencé vendiendo frutas casa por casa en los barrios de clase media, gritando los precios con una voz que se quebraba por el esfuerzo. Naranjas dulces, plátanos maduros, era mi canto diario, mi himno de supervivencia. Los años pasaron y mi pequeño negocio creció. Ahorré cada dólar posible, viviendo con lo mínimo indispensable, reinvirtiendo cada ganancia en más mercancía. Cuando cumplí 25 años, ya tenía 3 carretillas y empleaba a 2 jóvenes del barrio. Mi madre lloraba de orgullo viendo cómo su hijo había logrado salir del hoyo de la pobreza a punta de sacrificio y determinación. Fue entonces cuando conocí a María Elena, una mujer de sonrisa dulce que trabajaba como secretaria en una oficina del centro. Sus ojos brillaban cuando me veía llegar con mis manos sucias pero llenas de billetes honestos. Se casó conmigo no por dinero, porque aún no lo tenía en abundancia, sino porque vio en mí la determinación de un hombre que no se rendía ante las adversidades. Cuando nació Renata, lloré como un niño. Tenía en mis brazos a la personita más perfecta del mundo, y juré por todo lo sagrado que ella tendría todas las oportunidades que yo nunca tuve. Trabajé turnos dobles, triples cuando era necesario, expandiendo el negocio de frutas hacia verduras, luego hacia abarrotes, después hacia un pequeño supermercado. María Elena murió cuando Renata tenía apenas 12 años, víctima de una enfermedad que los médicos nunca supieron diagnosticar correctamente. En su lecho de muerte, me tomó la mano con la poca fuerza que le quedaba y me hizo prometerle que cuidaría de nuestra hija, que le daría todo el amor que ella ya no podría brindarle. Cumplí esa promesa con una devoción que rayaba en la obsesión. Renata nunca conoció la necesidad. Tuvo la mejor educación privada, ropa de marca, vacaciones en el extranjero, una mesada generosa que le permitía vivir como una princesa. Cuando pidió estudiar en el extranjero, vendí una de mis propiedades para pagarle la universidad en Estados Unidos. Cuando quiso casarse con Lorenzo, pagué una boda que costó más de $100,000, porque quería que fuera el día más feliz de su vida. Cada sacrificio que hice, cada hora extra que trabajé, cada oportunidad personal que descarté, todo fue por ella. Mientras otros hombres de mi edad salían con amigos o tenían hobbies, yo estaba en la oficina planificando el siguiente movimiento comercial que nos llevaría a un nivel superior. Mi vida social se reducía a las cenas familiares de los domingos, porque ahí era donde encontraba mi verdadera felicidad, viendo a Renata reír, escuchando sus historias, sintiendo que todos mis esfuerzos habían valido la pena. Y ahora, viendo a Lorenzo convulsionando en el suelo mientras Renata fingía una preocupación que no sentía, me daba cuenta de que había criado a un monstruo con mis propias manos. Todo el amor que le di, todos los sacrificios que hice, se habían convertido en el arma que ahora usaba contra mí. El dolor en mi pecho no era solo por la traición, sino por entender que había fallado como padre de la manera más fundamental posible. El veneno seguía haciendo efecto en Lorenzo mientras yo recordaba el momento exacto en que todo cambió entre Renata y yo.
Fue hace aproximadamente 2 años, cuando mi empresa de distribución de alimentos comenzó a generar ganancias millonarias y los medios empezaron a hablar de mí como uno de los empresarios más exitosos de la región. Hasta ese momento, Renata había sido la hija cariñosa que siempre conocí, la que me llamaba todos los días para preguntarme cómo había dormido, la que insistía en que almorzáramos juntos los fines de semana. Pero algo cambió cuando Forbes publicó un artículo sobre mi patrimonio, estimándolo en más de $50 millones. La cifra era exagerada en ese momento, pero la prensa siempre tiende a inflar los números. Recuerdo vívidamente el día en que salió publicado. Renata llegó a mi casa con el ejemplar en la mano, sus ojos brillando de una manera extraña, como si hubiera descubierto un tesoro escondido. «Papá, no tenía idea de que eras tan exitoso», me dijo esa tarde, sentada en el mismo sofá donde ahora Lorenzo luchaba contra los efectos del veneno que le había destinado a mí. Su tono había cambiado sutilmente, pero yo, cegado por el amor paternal, interpreté su asombro como orgullo filial. Las llamadas diarias comenzaron a espaciarse. Donde antes me preguntaba por mi salud y mis sentimientos, ahora las conversaciones giraban inevitablemente hacia temas financieros. ¿Cómo van los negocios, papá? ¿Es verdad lo que dicen sobre la expansión a otros países? ¿Has pensado en cómo vas a manejar todo esto cuando seas mayor? Preguntas que en su momento me parecieron naturales, producto de una hija interesada en el trabajo de su padre. Lorenzo también comenzó a cambiar su actitud hacia mí. Antes me saludaba con un abrazo incómodo pero sincero, ahora sus apretones de mano eran calculados, prolongados, como si estuviera evaluando algo invisible en mí. Comenzó a preguntarme sobre inversiones, sobre mercados financieros, sobre planificación patrimonial. Un hombre que toda su vida había trabajado como contador en una empresa mediana, de repente se había convertido en un experto en finanzas de alto nivel. Los almuerzos dominicales se convirtieron en reuniones extrañas donde Renata y Lorenzo intercambiaban miradas significativas cuando creían que yo no los veía. Las conversaciones fluían de manera forzada, llenas de pausas incómodas y sonrisas que no llegaban a los ojos. Carmen, que había sido testigo de nuestra dinámica familiar durante más de 15 años, comenzó a comentarme en privado que algo había cambiado en el ambiente de la casa. Don Aurelio, me decía mientras preparaba el café en las mañanas, la señorita Renata pregunta mucho sobre sus papeles últimamente. Ayer la vi revisando su escritorio cuando usted salió a caminar. Yo descartaba sus observaciones, pensando que Carmen exageraba, que tal vez Renata solo estaba preocupada por mi organización personal ahora que manejaba tantos negocios. Pero los indicios se multiplicaron como las metástasis de un cáncer silencioso. Renata comenzó a sugerir que contratara a un administrador personal, alguien que le quitara la carga de manejar tantos asuntos financieros. Lorenzo empezó a mencionar casos de empresarios exitosos que habían perdido todo por no tener una planificación adecuada para su vejez. Sus comentarios siempre venían acompañados de una sonrisa preocupada, como si realmente se preocuparan por mi bienestar. Un día llegaron con documentos. Papá, hemos estado investigando y creemos que sería prudente que firmaras un poder general. Nada cambiará en tu día a día, pero nos daría tranquilidad saber que si algo te pasa, podemos ayudarte inmediatamente. El documento era extenso, lleno de términos legales que ellos habían subrayado cuidadosamente, como si hubieran estudiado cada cláusula con precisión quirúrgica. Esa noche, después de que se fueron, llamé a Antonio, mi abogado de confianza desde hace más de 20 años. Su voz se puso seria cuando le describí el documento. Aurelio, este poder es demasiado amplio. Básicamente le estarías dando control total sobre tu patrimonio a Renata. Pueden vender propiedades, cerrar cuentas, tomar decisiones comerciales importantes, todo sin tu consentimiento directo. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Sus palabras me cayeron como un baldazo de agua fría. Por primera vez comencé a ver la situación desde una perspectiva diferente. ¿Por qué tenían tanta prisa en que firmara ese documento? ¿Por qué no podían esperar a que yo decidiera cuando necesitaba ayuda? ¿Por qué Lorenzo, que nunca había mostrado interés en los negocios familiares, de repente se había convertido en un experto en planificación patrimonial? Decidí hacer una prueba. Al domingo siguiente, durante el almuerzo, les comenté casualmente que había estado pensando en donar gran parte de mi fortuna a obras de caridad, estableciendo una fundación que ayudara a niños de escasos recursos a conseguir educación superior. La reacción fue instantánea y reveladora. Renata se atragantó con el agua, Lorenzo dejó caer el tenedor y ambos me miraron como si hubiera anunciado que tenía una enfermedad terminal. ¿Estás seguro de eso, papá?, tartamudeó Renata, su rostro pálido como el papel. Es decir, es muy noble,
pero ¿no crees que deberías pensarlo mejor? Nosotros también somos tu familia, también hemos sido parte de tu éxito. Lorenzo se recuperó más rápidamente y trató de sonar razonable. Don Aurelio, es admirable su espíritu caritativo, pero tal vez sería prudente asegurar primero el futuro de Renata y de los nietos que puedan venir. La caridad puede esperar, pero la familia es para siempre. Esa frase me quedó grabada en la memoria, la familia es para siempre. Qué irónico resultaba ahora, viendo a Lorenzo retorciéndose en el suelo por el veneno que mi hija había preparado para mí. La familia, al parecer, era para siempre solo cuando había dinero de por medio. Después de esa conversación, su comportamiento se volvió más agresivo. Las visitas se hicieron más frecuentes pero menos afectuosas. Llegaban con pretextos diversos: revisar que estuviera comiendo bien, asegurarse de que Carmen estuviera cuidándome adecuadamente, verificar que no me hubiera caído o lastimado durante mis caminatas matutinas. Pero sus ojos siempre terminaban escaneando la casa, como si buscaran algo específico. Comenzaron a cuestionar mi capacidad para tomar decisiones importantes. Papá, ¿estás seguro de que recordaste tomar tus medicamentos? ¿No te parece que estás un poco confundido últimamente? Deberías ver a un médico, te veo más olvidadizo. Frases aparentemente inocentes que sembraban semillas de dudas sobre mi estado mental, preparando el terreno para lo que ahora entendía era un plan mucho más elaborado. La gota que derramó el vaso fue cuando descubrí que habían estado hablando con mis empleados, preguntándoles sobre mi comportamiento en la oficina, si notaban algún cambio en mi capacidad para concentrarme, si había cometido errores importantes en los negocios. Carmen me contó que Lorenzo había tratado de convencerla de que me observara más de cerca, que reportara cualquier episodio extraño que pudiera tener. Esa noche, mientras Lorenzo seguía convulsionando y Renata fingía desesperación, me di cuenta de que habían estado construyendo una narrativa cuidadosamente elaborada, la del padre mayor que está perdiendo sus facultades mentales y necesita ser protegido de sí mismo. Una historia que justificaría cualquier acción drástica que decidieran tomar, incluido el envenenamiento que acababa de presenciar. El amor incondicional que una vez sentí por Renata se había convertido en una mezcla tóxica de dolor y determinación. Ya no era solo mi hija, era una extraña que llevaba mi apellido y compartía mi sangre, pero que había elegido el dinero por encima de todo lo que yo representaba. El primer conflicto abierto llegó hace exactamente 3 meses, cuando Renata apareció en mi oficina sin avisar, acompañada de Lorenzo y de un hombre que se presentó como consultor financiero especializado en patrimonios familiares. Era un individuo de aspecto pulcro, traje caro y sonrisa ensayada que me hizo desconfiar desde el primer momento. Sus ojos tenían esa frialdad calculadora que he aprendido a reconocer en 40 años de hacer negocios. Papá, queremos hablar contigo sobre algo muy importante, comenzó Renata, sentándose frente a mi escritorio con una seguridad que no le conocía. Hemos estado analizando tu situación financiera y creemos que hay algunas vulnerabilidades que deberíamos abordar. La palabra vulnerabilidades la pronunció con especial énfasis, como si hubiera estado practicando el discurso. El consultor desplegó una serie de documentos sobre mi escritorio, gráficos coloridos que mostraban proyecciones, análisis de riesgos, comparaciones con otros empresarios de mi edad. Señor Montes, dijo con voz profesional, según nuestros cálculos, usted está expuesto a riesgos fiscales significativos. La nueva legislación sobre herencias podría reducir el patrimonio de su hija en un 60% si no tomamos medidas preventivas ahora mismo. Lorenzo asentía gravemente a cada palabra del consultor, como si fuera un experto evaluando datos científicos complejos. Don Aurelio, no queremos alarmarlo, pero hemos consultado con varios especialistas y todos coinciden en que la ventana de oportunidad para proteger el patrimonio familiar se está cerrando rápidamente. Su tono era el de alguien que está haciendo un favor enorme, no el de un yerno que está tratando de manipular a su suegro. Yo escuchaba en silencio, observando sus rostros, leyendo las microexpresiones que habían aprendido a controlar pero que aún se filtraban en momentos de tensión. Renata jugaba nerviosamente con su anillo de matrimonio, Lorenzo se pasaba la lengua por los labios cada vez que mentía, y el consultor evitaba el contacto visual directo cuando presentaba las cifras más alarmantes. ¿Y qué proponen exactamente?, pregunté finalmente, recostándome en mi silla y cruzando los brazos. El lenguaje corporal que había perfeccionado en décadas de negociaciones difíciles, proyectando una mezcla de interés y escepticismo. El consultor intercambió una mirada rápida con Renata antes de responder. La solución más eficiente sería constituir un fideicomiso familiar irrevocable. Usted mantendría el control operativo de sus empresas, pero la propiedad legal se transferiría al fideicomiso, con su hija como beneficiaria principal.
Esto protegería el patrimonio de impuestos excesivos y garantizaría una transición suave cuando llegue el momento. ¿Cuándo llegue el momento de qué?, pregunté, sintiendo como la temperatura de la habitación parecía descender varios grados. Bueno, cuando usted decida retirarse, o cuando las circunstancias naturales de la vida requieran que alguien más tome las riendas, respondió el consultor, eligiendo cada palabra cuidadosamente. Renata se inclinó hacia adelante, tomando mis manos con una ternura que ahora reconozco como completamente artificial. Papá, solo queremos asegurarnos de que todo lo que has construido esté protegido. No es que esperemos que algo malo pase, pero ya tienes 70 años, y sería irresponsable de nuestra parte no planificar para el futuro. Esa frase me golpeó como una bofetada. 70 años, como si fuera un anciano decrépito al borde de la senilidad. Yo, que seguía trabajando 12 horas diarias, que acababa de cerrar el trato más grande de mi vida, que me sentía más vital que muchos hombres de 50 años. Pero en sus ojos ya no veía a un padre exitoso, veía a un obstáculo temporal entre ellos y mi dinero. Necesito tiempo para pensarlo, les dije, manteniendo la voz calmada aunque por dentro sentía una tormenta de emociones contradictorias. Es una decisión muy importante para tomarla a la ligera. La reacción fue inmediata y reveladora. El consultor se tensó visiblemente, Lorenzo comenzó a argumentar sobre la urgencia de la situación, y Renata adoptó un tono de súplica que no había usado conmigo desde que era una niña pequeña pidiendo permiso para algo que sabía que no debía hacer. Papá, por favor, no podemos permitirnos esperar demasiado. Cada día que pasa es dinero que se pierde en impuestos innecesarios, insistió Renata, su máscara de preocupación filial empezando a resquebrajarse para mostrar la ansiedad real que la consumía. Les dije que tendría una respuesta en una semana, y los despedí de mi oficina con la cortesía fría que reservo para los vendedores demasiado insistentes. En cuanto se fueron, llamé a Antonio, mi abogado, y le pedí que investigara discretamente al tal consultor financiero y que analizara los documentos que habían dejado. La investigación de Antonio reveló información que confirmó mis peores sospechas. El consultor tenía antecedentes de trabajar con familias donde había disputas por herencias, y varios de sus planes de protección patrimonial habían resultado en transferencias prematuras de activos que beneficiaban más a los herederos que a los propietarios originales. Los documentos contenían cláusulas que, en la práctica, me convertirían en un empleado de mi propio patrimonio. Esa noche, durante la cena, Carmen me comentó algo que heló mi sangre. Don Aurelio, mientras usted estaba en la oficina, la señorita Renata estuvo revisando sus archivos personales en el estudio. Dijo que estaba buscando unos documentos que usted le había pedido, pero cuando le pregunté cuáles, se puso nerviosa y cambió de tema. Al revisar mi estudio, descubrí que habían movido varios documentos. Nada había desaparecido, pero el orden meticuloso que siempre mantenía había sido alterado. Habían fotografiado papeles, revisado mi testamento, examinado pólizas de seguros. Era evidente que estaban haciendo un inventario completo de mis bienes, preparándose para algo que aún no podía definir completamente. Esa fue la noche en que dejé de ver a Renata como mi hija y comencé a verla como lo que realmente era, una amenaza. Una amenaza inteligente, calculadora, que conocía todas mis debilidades emocionales y estaba dispuesta a explotarlas para conseguir lo que quería. Durante los días siguientes, comenzaron a presionarme con mayor intensidad. Llamadas diarias preguntando por mi decisión, visita sorpresa para verificar que estuviera bien, comentarios casuales sobre otros empresarios que habían perdido fortunas por no planificar adecuadamente. Era una campaña de presión psicológica diseñada para hacerme sentir vulnerable, inseguro, dependiente de su protección. Pero lo que no sabían era que cada movimiento que hacían, cada mentira que me decían, cada manipulación que intentaban, me estaba preparando para lo que eventualmente tendría que hacer. Comencé a documentar todo, grabé conversaciones, fotografié documentos que habían movido, llevé un registro detallado de sus visitas y comportamientos. Y ahora, viendo a Lorenzo retorciéndose en el suelo mientras Renata fingía una desesperación que no sentía, me daba cuenta de que habían escalado su plan mucho más allá de lo que había imaginado. Ya no se conformaban con manipularme para que firmara documentos, habían decidido que era más fácil eliminarme completamente. El veneno que había destinado para mí era la confirmación final de que ya no había vuelta atrás. Mi hija había elegido convertirse en mi enemiga, y yo tendría que responder en consecuencia. Los siguientes 2 meses fueron una escalada constante de manipulación que me hizo entender hasta qué punto Renata y Lorenzo habían estudiado cada aspecto de mi vida para usarlo en mi contra. Lo que comenzó como presión financiera se convirtió en algo mucho más siniestro, un ataque sistemático contra mi cordura y mi reputación. Lorenzo dejó de convulsionar finalmente,
pero quedó tendido en el suelo, respirando con dificultad, su rostro aún verdoso por los efectos del veneno. Renata se arrodilló junto a él, susurrándole palabras que no podía escuchar, pero su pánico era evidente. Mientras fingía preocuparme por el estado de mi yerno, mi mente regresó a las semanas anteriores, cuando su estrategia había tomado un giro más cruel. Todo comenzó cuando rechacé firmar el fideicomiso. Al día siguiente de mi negativa, Renata llegó a mi casa acompañada por el doctor Javier Mendoza, un neurólogo que se presentó como un viejo amigo de la familia, aunque yo jamás lo había visto en mi vida. Era un hombre de mediana edad, con barba perfectamente arreglada y una sonrisa que intentaba ser tranquilizadora, pero que me resultó profundamente inquietante. «Papá, estamos preocupados por algunos comportamientos que hemos notado en ti últimamente», comenzó Renata, sentándose a mi lado en el sofá con esa intimidad forzada que había perfeccionado. «El doctor Mendoza es especialista en medicina geriátrica y ha accedido a hacerte una evaluación informal, solo para nuestra tranquilidad». El médico desplegó una serie de pruebas cognitivas básicas, test de memoria, ejercicios de coordinación, todo diseñado para parecer casual, como una conversación amigable entre conocidos. Pero yo podía ver la manipulación detrás de cada pregunta. Cuando respondía correctamente, minimizaban mis aciertos. Cuando dudaba por un segundo antes de responder, intercambiaban miradas significativas. «¿Recuerda qué desayunó esta mañana, don Aurelio?», preguntaba el doctor mientras anotaba en su libreta. Cuando le describí detalladamente mi desayuno, Renata murmuró: «Papá, ayer me dijiste que habías desayunado exactamente lo mismo. ¿Estás seguro de que no te estás confundiendo?». Era mentira, pero la semilla de la duda quedaba plantada. Durante las siguientes semanas, comenzaron a documentar meticulosamente cada pequeño olvido, cada momento de distracción, cada ocasión en que repetía una anécdota. Carmen me contó después que Renata le había dado un cuaderno especial donde debía anotar cualquier episodio extraño que observara en mí. «La señorita me dijo que era por su bien, que si usted estaba desarrollando problemas de memoria, era importante detectarlo temprano», me explicó Carmen con lágrimas en los ojos. Pero lo más perturbador fue cuando comenzaron a manipular mi entorno para crear evidencia de mi supuesta confusión mental. Movían objetos del lugar y luego preguntaban por qué había cambiado mis rutinas. Escondían documentos importantes y luego expresaban preocupación cuando no podía encontrarlos. Cambiaban citas en mi agenda y después sugerían que yo había olvidado confirmarlas. Lorenzo se volvió particularmente hábil en esta guerra psicológica. Durante las cenas familiares, contaba anécdotas que aseguraba que yo le había relatado, pero que él distorsionaba sutilmente. «¿Recuerda cuando me contó sobre su reunión con el alcalde la semana pasada, don Aurelio? Mencionó que habían discutido sobre el nuevo proyecto de vivienda social. Cuando yo le explicaba que la reunión había sido sobre permisos comerciales, no sobre vivienda social, él adoptaba una expresión de preocupación fingida. «Ah, debe ser que me confundí. Aunque, ¿está seguro de que no era sobre vivienda?». Me pareció muy específico cuando me lo contó. La estrategia era diabólicamente efectiva porque me hacía dudar de mi propia memoria. ¿Realmente había dicho eso? ¿Era posible que estuviera confundiendo los detalles? ¿Estaría desarrollando los problemas cognitivos que ellos insistían en identificar? Durante algunas noches me quedé despierto, repasando conversaciones, verificando fechas en mi agenda, confirmando detalles con Carmen para asegurarme de que mi mente estaba funcionando correctamente. Pero el golpe más bajo llegó cuando comenzaron a involucrar a terceros en su campaña de desprestigio. Renata visitó a mi médico personal, el doctor Antonio Morales, expresando preocupaciones familiares sobre mi estado mental. Le describió episodios de confusión que nunca habían ocurrido, momentos de agresividad que eran completamente inventados, cambios de personalidad que existían solo en su imaginación. El doctor Morales, que me conocía desde hacía más de 15 años, me llamó para expresar su preocupación. «Aurelio, tu hija vino a verme y está muy angustiada. Dice que has tenido algunos episodios preocupantes. ¿Hay algo que quieras contarme? ¿Has notado algún cambio en tu memoria o en tu estado de ánimo últimamente?». Esa llamada me enfureció de una manera que no había experimentado jamás. No solo estaban atacando mi patrimonio, sino que ahora estaban destruyendo sistemáticamente mi reputación, mi credibilidad, mi identidad misma. Estaban pintando el retrato de un hombre mayor que estaba perdiendo la razón, preparando el terreno para justificar cualquier acción que decidieran tomar contra mí. Antonio, mi abogado, también recibió una visita de cortesía de Renata y Lorenzo.
Le expresaron sus preocupaciones sobre mi capacidad para tomar decisiones financieras importantes, sugirieron que tal vez sería prudente que alguien más supervisara mis transacciones comerciales, insinuaron que yo podría estar siendo víctima de estafadores que se aprovechaban de mi supuesta vulnerabilidad mental. Aurelio, no quiero alarmarte, pero creo que deberías saber lo que está pasando, me dijo Antonio durante una cena privada en su casa. Tu hija y tu yerno están construyendo un caso para declararte mentalmente incompetente. Están recopilando testimonios, documentando supuestos episodios, creando un expediente que podrían usar en un tribunal para quitarte el control de tus bienes. Esas palabras confirmaron mis peores temores. No se trataba solo de codicia, era un plan meticulosamente elaborado para destruir mi autonomía, mi dignidad, mi derecho a controlar mi propia vida. Querían convertirme en un inválido mental, un anciano patético que necesitaba ser protegido de sus propias decisiones. Esa noche decidí que ya no podía ser pasivo ante sus ataques. Si querían jugar a la guerra psicológica, yo les daría una batalla que nunca olvidarían. Comencé a instalar cámaras de seguridad discretas por toda la casa, dispositivos de grabación en los lugares donde solíamos tener conversaciones familiares, sistemas de monitoreo que documentarían cada una de sus manipulaciones. También contraté a un investigador privado para que siguiera discretamente a Renata y Lorenzo, para que documentara sus actividades, sus encuentros con médicos y consultores, sus planes para apoderarse de mi patrimonio. Si iban a usar la evidencia fabricada contra mí, yo me aseguraría de tener evidencia real de sus conspiraciones. Pero lo más importante fue que comencé a fingir que su estrategia estaba funcionando. Empecé a actuar ligeramente confundido durante nuestras conversaciones, a olvidar detalles menores, a mostrar signos de la vulnerabilidad que ellos querían ver. Los dejé creer que estaban ganando, que su plan estaba funcionando a la perfección. Porque mientras ellos pensaban que me estaban destruyendo, yo estaba preparando la trampa más elaborada de mi vida. Una trampa que los expondría completamente, que revelaría la verdadera naturaleza de sus corazones, que les daría exactamente lo que se merecían. Y ahora, viendo a Lorenzo sufriendo los efectos del veneno que Renata había preparado para mí, sabía que había llegado el momento de cerrar esa trampa para siempre. Durante las siguientes semanas, después de comprender la verdadera magnitud de su conspiración, me convertí en el actor más convincente de mi propia vida. Mientras Renata y Lorenzo creían que estaban ejecutando su plan a la perfección, yo estaba orquestando una contraestrategia que los expondría de la manera más devastadora posible. Lorenzo finalmente logró incorporarse del suelo, apoyándose contra la pared, su respiración aún entrecortada. Renata le limpiaba el sudor de la frente con una servilleta, sus manos temblando no por preocupación genuina, sino por el terror de haber sido descubierta. Mientras fingía llamar a una ambulancia, mi mente repasaba cada movimiento calculado que había hecho durante estos meses de preparación silenciosa. La primera medida que tomé fue contactar a un especialista en seguridad electrónica discreto, un hombre llamado Daniel Torres que había trabajado para varias corporaciones importantes instalando sistemas de vigilancia para detectar espionaje industrial. Le expliqué mi situación sin entrar en detalles familiares comprometedores, presentándolo como un caso de posible fraude corporativo. Necesito documentar actividades sospechosas en mi propiedad sin que los sujetos investigados se den cuenta, le dije durante nuestra reunión en un café del centro. Es crucial que el sistema sea completamente invisible y que las grabaciones tengan validez legal. Daniel instaló cámaras microscópicas en lugares estratégicos de mi casa, el comedor, la sala, mi estudio, incluso en la cocina donde Carmen preparaba las comidas. También colocó dispositivos de audio de última tecnología que podían captar conversaciones susurradas desde varios metros de distancia. Todo el sistema se conectaba a un servidor remoto que almacenaba las grabaciones automáticamente, creando copias de seguridad que estarían protegidas incluso si descubrían y destruían el equipo original. Pero la instalación de las cámaras fue solo el primer paso. El segundo fue aún más crucial. Comencé a modificar mi testamento y mis disposiciones financieras de manera que pareciera que estaba cumpliendo exactamente con lo que ellos querían, mientras en realidad estaba creando una trampa legal perfecta. Consulté con Antonio sobre la creación de un testamento falso, uno que dejaría todo mi patrimonio a Renata y que tenía cláusulas aparentemente beneficiosas para ella, pero que contenía lenguaje legal muy específico que lo invalidaría automáticamente en caso de que mi muerte fuera considerada sospechosa. Si alguien intenta acelerar mi partida de este mundo, le expliqué a Antonio, quiero que se queden con las manos vacías. El testamento falso también incluía disposiciones que requerían evaluaciones médicas post-mortem obligatorias y auditorías forenses automáticas de todas mis cuentas bancarias si mi muerte ocurría dentro de los siguientes 2 años.
Cualquier intento de envenenamiento o asesinato activaría una investigación exhaustiva que no solo revelaría el crimen, sino que transferiría todo mi patrimonio a organizaciones benéficas, dejando a Renata sin un centavo. Mientras tanto, el testamento real y actualizado estaba guardado en una caja de seguridad en otro banco, con instrucciones específicas de que solo podía ser abierto en presencia de autoridades judiciales y después de que se completaran todas las investigaciones pertinentes sobre las circunstancias de mi muerte. Pero mi plan más ingenioso involucró el uso de su propia estrategia en su contra. Comencé a actuar como el anciano confundido que ellos querían que fuera, pero de una manera tan sutil que solo alguien que me conociera íntimamente podría detectar la actuación. Durante las cenas familiares, fingía pequeños olvidos, repetía ocasionalmente anécdotas, mostraba signos de la vulnerabilidad mental que ellos estaban tan desesperados por documentar. Ya les conté sobre mi reunión con el alcalde, preguntaba durante la cena, sabiendo perfectamente que ya había mencionado el tema. Renata y Lorenzo intercambiaban esas miradas triunfantes que creían que yo no veía, sintiéndose validados en su diagnóstico de mi supuesta demencia incipiente. Pero lo que no sabían era que cada una de estas actuaciones estaba siendo grabada por mi sistema de vigilancia, documentando no solo mis supuestas confusiones, sino también sus reacciones calculadas, sus estrategias de manipulación, sus celebraciones silenciosas de mi deterioro fingido. Al mismo tiempo, contraté al investigador privado más reputado de la ciudad, un exdetective llamado Javier Herrera que se especializaba en casos de fraude familiar y conspiración financiera. Su trabajo fue seguir discretamente a Renata y Lorenzo, documentar sus reuniones con médicos, consultores y abogados, registrar sus conversaciones cuando creían que estaban solos. Los reportes de Javier fueron reveladores y perturbadores. Habían visitado al menos 3 médicos diferentes, presentando versiones cada vez más exageradas de mi supuesta demencia. Habían consultado con especialistas en derecho de familia sobre los procedimientos para declarar a alguien mentalmente incompetente. Habían incluso contactado con empresas de cuidado de ancianos, preguntando sobre las opciones disponibles para padres difíciles que no reconocen su necesidad de ayuda. Pero el descubrimiento más impactante vino cuando Javier logró grabar una conversación entre Renata y Lorenzo en un restaurante donde creían que podían hablar libremente. La grabación era cristalina, cada palabra perfectamente audible, cada inflexión de voz capturada con claridad legal. Ya está funcionando, decía Renata, su voz llena de satisfacción. Cada día está más confundido, más dependiente. El doctor Mendoza dice que en unas semanas más tendremos suficiente documentación para proceder con la declaración de incompetencia. ¿Y está segura de que no sospecha nada?, respondía Lorenzo, aunque su tono sugería que él mismo tenía dudas sobre la autenticidad de mi deterioro. Por favor, Lorenzo. Lo conozco mejor que nadie. Cuando era niña, solía fingir estar enferma para no ir al colegio, y él nunca se daba cuenta. Ahora está haciendo lo contrario, fingiendo estar bien cuando claramente está perdiendo la razón. Es casi poético. Esa grabación me partió el corazón y me llenó de una determinación férrea al mismo tiempo. Mi propia hija no solo estaba conspirando contra mí, sino que recordaba con nostalgia cómo había logrado engañarme desde pequeña. Había estado perfeccionando su capacidad de manipularme durante décadas, y ahora estaba usando esas habilidades para destruirme. Pero había más. La conversación continuaba con detalles específicos sobre sus planes futuros. Una vez que obtuvieran control legal sobre mi patrimonio, planeaban vender inmediatamente varias de mis propiedades, liquidar inversiones que consideraban demasiado riesgosas, y transferir la mayor parte del dinero a cuentas offshore donde yo no podría acceder a él incluso si recuperara mi capacidad legal. $30 millones no es una cantidad que se pueda administrar desde un asilo, decía Lorenzo con una risa que me helaba la sangre. Una vez que esté internado, podremos manejar todo sin interrupciones. Y si protesta demasiado, siempre podemos ajustar su medicación para mantenerlo más cooperativo. Esas palabras confirmaron que no se trataba solo de codicia financiera. Estaban planeando robarme todo, mi dinero, mi libertad, mi dignidad, posiblemente incluso mi vida si me convertía en un obstáculo demasiado molesto para sus planes. Esa noche, después de escuchar la grabación completa, supe que había llegado el momento de acelerar mi propia estrategia. Ya no podía permitirme el lujo de esperar a ver hasta dónde llegarían. Tenía que forzar su mano, crear una situación donde mostrarían su verdadera naturaleza de la manera más evidente e incriminatoria posible. Fue entonces cuando se me ocurrió el plan del café envenenado. No sabía exactamente cuándo lo intentarían, pero estaba seguro de que eventualmente recurrirían a métodos más directos. Había instalado cámaras específicamente enfocadas en la cocina y el comedor,
preparé la estrategia de intercambio de tazas, y esperé el momento perfecto para ejecutar mi trampa final. Y ahora, viendo a Lorenzo sufriendo los efectos del veneno que mi hija había preparado meticulosamente para mí, sabía que finalmente tenía toda la evidencia que necesitaba para destruir su conspiración completamente y recuperar no solo mi patrimonio, sino mi dignidad y mi justicia. Lorenzo había dejado de convulsionar, pero seguía tendido en el suelo, respirando con dificultad mientras Renata fingía desesperación llamando a la ambulancia. Era el momento que había estado esperando durante meses. El momento de revelar que sabía exactamente lo que había estado pasando, que había documentado cada uno de sus movimientos, que había preparado la trampa perfecta que ahora se cerraba sobre ellos como las mandíbulas de un depredador. Me levanté lentamente de mi silla, caminé hacia el centro del comedor y los miré con una calma que contrastaba dramáticamente con el caos del momento. Renata levantó la vista del teléfono, sus ojos aún húmedos por las lágrimas falsas, esperando ver en mi rostro la confusión y el pánico de un anciano que no comprendía lo que estaba sucediendo. «Puedes colgar el teléfono, Renata», dije con una voz firme que no había usado con ella en meses. «No vas a llamar a ninguna ambulancia». Su expresión cambió instantáneamente. La máscara de preocupación filial se desplomó, revelando la cara de una mujer que acababa de ser descubierta en el acto más vil de su vida. «Papá, ¿qué estás diciendo? Lorenzo está muy mal. Necesita ayuda médica inmediatamente». «Lorenzo está experimentando los efectos del veneno que tú pusiste en mi café», respondí, manteniendo mi voz calmada pero cargada de una autoridad que había olvidado que poseía. «El veneno que estaba destinado para mí, pero que él recibió cuando intercambié nuestras tazas mientras creías que no te veía». El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Lorenzo intentó incorporarse, su rostro aún verdoso, pero ahora también marcado por el horror de la comprensión. Renata se quedó paralizada, el teléfono aún en su mano, su mente procesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Eso es ridículo», tartamudeó finalmente, pero su voz carecía de convicción. «Estás confundido, papá. Lorenzo está enfermo, tal vez algo que comió anoche, o tal vez una reacción alérgica. No entiendes lo que estás diciendo». Me dirigí hacia mi estudio, sabiendo que ellos me seguirían, como ratones siguiendo al flautista hacia su destino. Una vez allí, abrí el cajón inferior de mi escritorio y saqué una carpeta gruesa que había estado preparando meticulosamente durante las últimas semanas. «¿Confundido?», pregunté, abriendo la carpeta y desplegando su contenido sobre el escritorio. «¿Como cuando fingiste preocupación por mi salud mental mientras conspiraban para declararme incompetente? ¿O como cuando inventaste episodios de confusión que nunca ocurrieron para construir un caso médico falso contra mí?». Sus rostros se pusieron pálidos cuando vieron las fotografías, las transcripciones de conversaciones grabadas, los reportes del investigador privado, los documentos médicos falsificados que habían presentado a diversos especialistas. Todo estaba ahí, cada mentira documentada, cada manipulación registrada, cada conspiración expuesta con claridad cristalina. «Esto es imposible», murmuró Renata, tomando una de las transcripciones con manos temblorosas. Era la conversación del restaurante donde habían discutido sus planes para internarme en un asilo y medicarme para mantenerme cooperativo. «¿Cómo? ¿Cuánto tiempo has estado? ¿Espiándolos? ¿Documentando sus crímenes? Preparándome para este momento», completé su pregunta. «Aproximadamente 3 meses. Desde el día que trajeron a ese falso consultor financiero para intentar robarme mi patrimonio con documentos fraudulentos». Lorenzo finalmente logró ponerse en pie, apoyándose contra la pared, pero su mirada ya no era la del yerno obsequioso que había estado fingiendo ser. Era la mirada de un hombre desesperado que acababa de ver cómo se desmoronaba completamente su plan cuidadosamente elaborado. «No pueden probar nada», dijo con una voz ronca, aún afectado por el veneno. «Estas grabaciones fueron obtenidas ilegalmente, sin nuestro consentimiento. No tienen validez legal». Me reí, una risa genuina que no había sentido en meses. ¿En serio crees que después de 40 años construyendo un imperio empresarial no sé cómo manejar aspectos legales? Todas estas grabaciones fueron obtenidas en mi propia propiedad, con equipos instalados por especialistas en seguridad autorizados. Todo es completamente legal y admisible en cualquier tribunal. Saqué otra carpeta, esta aún más gruesa que la primera. Pero eso no es todo. También tengo grabaciones de sus conversaciones con médicos donde presentaron información falsa sobre mi estado mental. Documentos que prueban que el doctor Javier Mendoza recibió pagos por crear reportes médicos fraudulentos.
Evidencia de que contactaron con abogados especializados en declaraciones de incompetencia antes de que yo mostrara cualquier síntoma real de problemas cognitivos. Renata se dejó caer en una silla, la realidad de su situación finalmente penetrando en su mente. Papá, por favor, podemos explicar todo esto. Tal vez malinterpretaste nuestras intenciones. Solo queríamos protegerte, asegurarnos de que estuvieras bien cuidado en tu vejez. ¿Protegerme?, la interrumpí, mi voz subiendo de volumen por primera vez en toda la conversación. ¿Me estaban protegiendo cuando planearon internarme en un asilo para acceder libremente a mi dinero? ¿Me estaban protegiendo cuando discutieron ajustar mi medicación para mantenerme cooperativo? ¿Me estaban protegiendo cuando Renata puso veneno en mi café esta mañana? Lorenzo intentó una última estrategia desesperada. Nadie va a creer que una hija intentaría envenenar a su propio padre. Es demasiado extremo, demasiado incrédulo. Y yo estoy aquí, obviamente afectado por lo que sea que me hizo daño. Si realmente hubiera veneno, ¿por qué estaría yo sufriendo los efectos? Sonreí, saboreando el momento de mi revelación final. Porque yo intercambié las tazas, Lorenzo. Vi a Renata poner el veneno en mi café a través del reflejo en la pantalla del televisor, y cuando ella salió de la habitación, cambié mi taza por la tuya. Tú recibiste la dosis que estaba destinada para mí. El horror en sus rostros era absoluto. Renata se llevó las manos a la boca, finalmente comprendiendo que había envenenado accidentalmente a su propio esposo. Lorenzo se tambaleó, no solo por los efectos físicos del veneno, sino por la comprensión de que su esposa había estado dispuesta a asesinar a su propio padre. Y por si se preguntan por qué no he llamado a la policía todavía, continué, es porque quería darles la oportunidad de confesar. Quería escuchar de sus propias bocas por qué decidieron que mi vida valía menos que mi dinero. Quería entender cómo la niña que crié con tanto amor pudo convertirse en alguien capaz de asesinar a su propio padre. Renata comenzó a llorar, pero esta vez las lágrimas eran reales. No eran lágrimas de arrepentimiento por sus acciones, sino lágrimas de frustración por haber sido descubierta, lágrimas de terror por las consecuencias que enfrentarían. No era solo por el dinero, murmuró entre sollozos. Era, tú no entiendes la presión de ser tu hija. Siempre esperando tanto de mí, siempre comparándome con tu propio éxito. Nunca pude ser suficiente para ti. Y cuando vi que tenías tanto dinero que podrías estar disfrutando en lugar de acumulando, pensé que tal vez si lo administrábamos nosotros. Pensaste que me harían un favor matándome, la interrumpí, mi voz cargada de una mezcla de dolor y incredulidad. Pensaste que $30 millones valían más que la vida del hombre que te dio todo lo que tenías. Lorenzo se irguió con esfuerzo, su orgullo herido siendo más fuerte que los efectos del veneno. Usted nunca nos respetó realmente. Siempre nos trató como si fuéramos empleados esperando órdenes, no como familia. Y francamente, a su edad, ¿cuántos años más iba a vivir de todas formas? Solo estábamos acelerando lo inevitable. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. En ese momento supe que no había redención posible para ninguno de los dos. No se trataba de un error de juicio, de codicia temporal, o de presión financiera. Eran personas fundamentalmente corruptas que habían calculado fríamente el valor de mi vida y habían decidido que era menos importante que su codicia. Caminé hacia mi teléfono y marqué el número que había tenido preparado durante semanas. Antonio, soy Aurelio. Ha llegado el momento. Activa el protocolo que discutimos. Llama a la policía, a los paramédicos, y asegúrate de que traigan el equipo de investigación forense. Tengo a 2 personas aquí que necesitan ser arrestadas por intento de asesinato. Mientras hablaba por teléfono, Renata y Lorenzo se quedaron inmóviles, finalmente comprendiendo que su plan no solo había fallado, sino que se había convertido en la evidencia perfecta de su culpabilidad. El veneno en el sistema de Lorenzo sería la prueba física irrefutable de su crimen, combinada con todas las grabaciones y documentos que había recopilado durante meses. La trampa que había tardado meses en construir finalmente se había cerrado, y ellos estaban atrapados sin posibilidad de escape. Los siguientes 30 minutos fueron una sinfonía de justicia que había estado esperando durante meses. El sonido de las sirenas acercándose a mi casa era como música celestial, cada segundo que pasaba sellando más firmemente el destino de Renata y Lorenzo. Mientras esperábamos la llegada de las autoridades, los observé desmoronarse completamente, sus máscaras de familia preocupada cayendo definitivamente para revelar a los criminales desesperados que realmente eran. Renata intentó una última estrategia patética,
aferrándose a mi brazo con una desesperación que habría sido conmovedora si no hubiera estado fingiendo todo nuestro último año de relación. Papá, por favor, piénsalo bien. Soy tu única hija, tu única familia real. Si haces esto, si me entregas a la policía, nunca podrás recuperarme. ¿Realmente vas a destruir a tu propia familia por dinero? La ironía de sus palabras era tan grotesca que casi me hizo reír. ¿Destruir a mi familia por dinero? Renata, fuiste tú quien destruyó nuestra familia cuando decidiste que mi vida valía menos que mi cuenta bancaria. Fuiste tú quien eligió el dinero sobre el amor, la codicia sobre la lealtad, el asesinato sobre la paciencia. Lorenzo, aún recuperándose de los efectos del veneno pero con la mente lo suficientemente clara para entender su situación, intentó una aproximación diferente. Don Aurelio, seamos racionales. Podemos llegar a un acuerdo. Usted tiene todo el poder aquí. Podríamos irnos del país, desaparecer completamente de su vida. Nunca volverían a molestarlo. A cambio, tal vez podríamos olvidar que esto pasó. Un acuerdo, repetí, genuinamente asombrado por su audacia. ¿Me estás proponiendo que olvide que mi propia hija intentó asesinarme a cambio de dejarlos huir con parte de mi dinero? ¿Realmente crees que después de meses de documentar meticulosamente sus crímenes, voy a permitir que escapen sin consecuencias? El primer vehículo en llegar fue la ambulancia. Los paramédicos entraron rápidamente, dirigiéndose hacia Lorenzo que seguía visiblemente afectado por el veneno. Pero cuando comenzaron a examinar sus signos vitales, les expliqué exactamente lo que había ocurrido. Este hombre está sufriendo los efectos de un veneno que su esposa puso en una taza de café destinada para mí, les dije con una calma que sorprendió incluso a los profesionales médicos acostumbrados a situaciones extremas. Intercambié las tazas cuando vi lo que ella estaba haciendo. Necesitan tomar muestras de sangre inmediatamente para identificar la sustancia y preservar la evidencia para la investigación criminal. Los paramédicos intercambiaron miradas profesionales, claramente reconociendo que se encontraban en medio de una escena del crimen activa. Uno de ellos inmediatamente se comunicó por radio con su base, solicitando la presencia inmediata de investigadores forenses y especialistas en toxicología. Mientras atendían a Lorenzo, llegaron las primeras patrullas policiales. El detective principal, un hombre de mediana edad llamado comandante Roberto Silva, que había trabajado en casos de fraude financiero y crimen familiar durante más de 20 años, entró a mi casa con la seriedad profesional de alguien que entiende inmediatamente la gravedad de la situación. Don Montes, recibimos su llamada a través de su abogado. Entendemos que hay una situación de intento de homicidio que reportar, dijo el detective, sacando inmediatamente su libreta y activando una grabadora digital. Efectivamente, comandante Silva. Mi hija Renata y su esposo Lorenzo han estado conspirando durante meses para apoderarse de mi patrimonio. Esta mañana, Renata puso veneno en mi café con la intención de matarme. Yo vi sus acciones a través del reflejo en el televisor e intercambié mi taza con la de su esposo cuando ella no estaba mirando. Él recibió la dosis que estaba destinada para mí. Mientras relataba los hechos, entregué al detective las carpetas completas con toda la evidencia que había recopilado durante meses. Su expresión se volvía más seria con cada documento que examinaba, las grabaciones de audio donde planificaban declararme mentalmente incompetente, las fotografías de Lorenzo y Renata reuniéndose con médicos corruptos, los reportes del investigador privado documentando sus actividades, las transcripciones de conversaciones donde discutían mantenerme cooperativo, con medicación en un asilo. Don Montes, esta es una de las recopilaciones de evidencia más completas que he visto en un caso de fraude familiar, comentó el detective, hojeando las páginas con creciente asombro. ¿Cuánto tiempo lleva documentando estas actividades? Aproximadamente 3 meses, desde que presentaron documentos fraudulentos intentando que firmara un poder legal que les habría dado control total sobre mi patrimonio de $30 millones. Cuando mi abogado me explicó las implicaciones reales de esos documentos, supe que necesitaba protegerme y reunir evidencia de sus verdaderas intenciones. Renata, que había estado escuchando mi conversación con la policía con horror creciente, finalmente explotó. Todo esto es una fabricación. Mi padre está sufriendo paranoia senil. Hemos estado preocupados por su salud mental durante meses. Él está inventando conspiraciones que no existen. El detective Silva la miró con la expresión aburrida de alguien que ha escuchado excusas similares cientos de veces. Señora, su esposo está actualmente recibiendo tratamiento por envenenamiento. Los paramédicos ya confirmaron que hay sustancias tóxicas en su sistema sanguíneo. Además,
Tenemos grabaciones de ustedes discutiendo específicamente los planes para declarar a su padre incompetente y apoderarse de su patrimonio. Su estrategia de alegar demencia senil ya no es viable. Lorenzo, conectado ahora a una 4 para contrarrestar los efectos del veneno, intentó una última defensa desesperada. Oficial, mi esposa jamás pondría veneno en el café de nadie. Tiene que haber otra explicación. Tal vez el mismo don Aurelio puso algo en mi taza para incriminarnos. Usted no conoce la paranoia que ha desarrollado últimamente. La sugerencia era tan absurda que incluso el detective tuvo que reprimir una sonrisa. Señor, me está sugiriendo que un hombre de 70 años se envenenó a sí mismo, intercambió las tazas de café, reunió evidencia falsa durante meses, y contrató investigadores privados para fabricar una conspiración contra ustedes? ¿Le parece que eso es más plausible que la versión respaldada por evidencia física, grabaciones de audio, y testimonios de múltiples fuentes independientes? Mientras los detectives terminaban de revisar la evidencia, llegó Antonio, mi abogado, acompañado por el investigador privado Javier Herrera que había estado documentando las actividades de Renata y Lorenzo durante semanas. También venía con él el doctor Antonio Morales, mi médico personal, quien traía los resultados de evaluaciones cognitivas completas que me había realizado secretamente durante las últimas semanas para desmentir cualquier alegación sobre mi estado mental. Comandante Silva, dijo Antonio, entregando una carpeta adicional, aquí tiene los resultados de evaluaciones neurológicas y psicológicas completas realizadas por especialistas independientes que confirman que don Aurelio está en plena posesión de sus facultades mentales. También incluyo las declaraciones juradas de empleados de su empresa que confirman que no ha mostrado ningún signo de deterioro cognitivo en su trabajo diario. El doctor Morales añadió su testimonio profesional: he conocido a don Aurelio durante más de 15 años. Los resultados de sus evaluaciones cognitivas están dentro del rango normal para un hombre de su edad, y en muchos aspectos, superiores al promedio. No hay evidencia médica que respalde ninguna alegación de demencia, paranoia o deterioro mental. Javier Herrera desplegó fotografías y documentos adicionales. Detective, durante las últimas 8 semanas documenté personalmente las actividades de los sospechosos. Tengo evidencia fotográfica de reuniones con médicos corruptos, consultas con abogados especializados en declaraciones de incompetencia, y visitas a instalaciones de cuidado para ancianos donde preguntaron específicamente sobre opciones para familiares difíciles que no cooperan. La evidencia era tan abrumadora, tan meticulosamente documentada, tan irrefutablemente completa, que incluso Renata y Lorenzo finalmente comprendieron que no había escape posible. Su plan había sido desmantelado completamente, cada mentira expuesta, cada manipulación documentada, cada crimen probado más allá de cualquier duda razonable. El detective Silva cerró su libreta y miró directamente a Renata y Lorenzo. Están arrestados por conspiración para cometer fraude, intento de homicidio, falsificación de documentos médicos, y conspiración para incapacitar fraudulentamente a una persona competente. Tienen derecho a permanecer en silencio. Mientras recitaba sus derechos, Carmen entró corriendo a la casa, habiendo regresado del mercado para encontrar la entrada llena de vehículos de emergencia. Cuando vio a Renata esposada y a Lorenzo siendo preparado para el transporte al hospital bajo custodia policial, se llevó las manos al pecho con shock genuino. Dios mío, don Aurelio. ¿Qué pasó? ¿Está usted bien?, preguntó con lágrimas en los ojos. Estoy bien, Carmen. Mejor de lo que he estado en meses, de hecho. Resulta que tenías razón sobre tus sospechas. Renata y Lorenzo estaban planeando hacerme daño, pero ahora finalmente enfrentarán las consecuencias de sus acciones. Mientras los oficiales escoltaban a Renata hacia el vehículo policial, ella me miró una última vez. En sus ojos ya no había lágrimas falsas ni manipulación calculada. Solo había odio puro, resentimiento venenoso por haber sido superada por el hombre que había subestimado completamente. Esto no termina aquí, papá, murmuró mientras las puertas del vehículo se cerraban. Puedes haber ganado esta batalla, pero yo soy tu única familia. Eventualmente me necesitarás, y cuando eso pase, recordaré exactamente cómo me trataste hoy. Pero sus amenazas ya no tenían poder sobre mí. Había recuperado mi vida, mi dignidad, mi seguridad. Y más importante aún, había obtenido algo que no había tenido en meses: paz mental. Mientras los últimos vehículos policiales se alejaban de mi casa llevándose a Renata y Lorenzo hacia sus respectivos destinos en la cárcel y el hospital, me quedé parado en el umbral de mi puerta, respirando el aire libre por primera vez en meses. Era como si hubiera salido de una prisión invisible que no sabía que existía hasta que finalmente pude escapar de ella.
Carmen se acercó a mí con una taza de té caliente, sus ojos aún húmedos por la conmoción de lo que había presenciado. Don Aurelio, no puedo creer que todo esto estuviera pasando bajo mi nariz. Me siento terrible por no haberme dado cuenta antes de lo que realmente estaban planeando. Tomé la taza con manos que ya no temblaban de ansiedad, sino que se sentían firmes y seguras por primera vez en mucho tiempo. Carmen, tú fuiste la única que mantuvo su lealtad durante todo este proceso. Tus observaciones sobre el comportamiento extraño de Renata fueron las primeras pistas que me alertaron sobre lo que estaba sucediendo. Sin tu ayuda, tal vez nunca habría descubierto la verdad a tiempo. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividades legales y médicas. Antonio coordinó con los fiscales para asegurar que todos los cargos fueran presentados correctamente. Los especialistas forenses confirmaron la presencia de veneno en el sistema de Lorenzo, identificándolo como una sustancia tóxica que habría sido fatal en la dosis que Renata había calculado para mí. La ironía era amarga, su propio esposo había sufrido exactamente lo que ella había planeado para su padre. Durante la tarde, recibí una llamada del detective Silva con actualizaciones sobre el caso. Don Montés, pensé que le gustaría saber que hemos ejecutado órdenes de cateo en la residencia de su hija y su yerno. Encontramos la botella del veneno escondida en su dormitorio, junto con investigación extensiva sobre sustancias tóxicas que había estado realizando durante semanas. También descubrimos documentos que muestran que habían estado investigando métodos para acelerar la muerte de personas mayores que parecieran naturales. La revelación me golpeó como una bofetada. No se había tratado de un impulso momentáneo de codicia. Renata había estado planificando meticulosamente mi asesinato durante semanas, investigando las mejores maneras de matarme sin ser detectada. El nivel de premeditación era escalofriante, pero también validaba completamente cada medida de precaución que había tomado. Hay más, continuó el detective. Encontramos correspondencia con una funeraria donde habían estado preguntando sobre servicios de cremación inmediata. También habían consultado con un especialista en certificados de defunción sobre los procedimientos cuando una persona mayor muere, naturalmente, en casa. Estaban planeando cubrir completamente sus huellas. Esa noche, mientras me sentaba en mi estudio rodeado del silencio que había extrañado durante meses, reflexioné sobre las lecciones profundas que esta experiencia me había enseñado. Durante toda mi vida, había trabajado bajo la creencia de que el amor familiar era incondicional, de que la sangre siempre sería más fuerte que cualquier tentación material. Descubrir que estaba equivocado había sido la traición más dolorosa de mi vida, pero también la más educativa. Me di cuenta de que había estado viviendo en una ingenuidad peligrosa, asumiendo que porque yo amaba incondicionalmente a Renata, ella sentía lo mismo hacia mí. Había confundido su dependencia financiera con amor genuino, su presencia constante con devoción filial, sus expresiones de preocupación con cariño real. Durante años, había estado alimentando a un parásito emocional que había crecido hasta el punto de considerarme completamente dispensable. Pero la lección más importante no era sobre la traición de Renata, sino sobre mi propia fuerza. Durante meses, mientras ellos me atacaban psicológicamente, mientras trataban de hacerme dudar de mi propia cordura, mientras construían su caso para declararme incompetente, yo había demostrado una resiliencia que no sabía que poseía. Había sido capaz de mantener la calma bajo presión extrema, de planificar estratégicamente mientras fingía vulnerabilidad, de ejecutar un plan complejo que requería precisión perfecta en el momento crucial. A los 70 años, había descubierto que aún tenía la capacidad de reinventarme, de protegerme, de luchar por mi dignidad y mi vida. No era el anciano vulnerable que Renata y Lorenzo habían imaginado. Era un hombre con décadas de experiencia en situaciones difíciles, con recursos tanto financieros como intelectuales, y con la determinación férrea que me había llevado desde la pobreza hasta el éxito empresarial. Durante las siguientes semanas, mientras el caso legal se desarrollaba, comencé a reconstruir mi vida de manera consciente e intencional. Cambié mi testamento, estableciendo un fideicomiso que destinaría la mayor parte de mi fortuna a organizaciones benéficas que ayudaran a jóvenes de bajos recursos a obtener educación superior. Era una forma de honrar los valores que realmente importaban, los mismos valores que había tratado de inculcar en Renata pero que ella había rechazado en favor de la codicia instantánea. También establecí un fondo especial para proteger a otros ancianos de situaciones similares a la mía. Financié un programa que proporcionaría servicios legales gratuitos y sistemas de protección para personas mayores que sospecharan que estaban siendo victimizadas por miembros de su propia familia. Si mi experiencia podía ayudar a prevenir que otros pasaran por el mismo infierno, entonces algo positivo habría salido de toda esta pesadilla.
Carmen se convirtió no solo en mi empleada doméstica, sino en la única familia real que me quedaba. Le aumenté significativamente su salario, le aseguré una pensión cómoda para su retiro, y más importante aún, le di el respeto y el reconocimiento que merecía por su lealtad inquebrantable. Ella había demostrado más integridad en unos pocos meses de crisis que Renata en toda su vida. 6 meses después del incidente, recibí la notificación de que Renata había sido sentenciada a 12 años de prisión por intento de homicidio, fraude y conspiración. Lorenzo recibió 8 años como cómplice. Ambos habían perdido todo acceso a cualquier herencia futura, y sus nombres habían sido completamente eliminados de todos mis documentos legales. No sentí satisfacción por su castigo, pero sí sentí una profunda sensación de cierre. La justicia había prevalecido, no solo en los tribunales, sino en el nivel más fundamental de la dignidad humana. Había demostrado que un hombre mayor no tiene por qué ser víctima de la codicia familiar, que la experiencia y la sabiduría acumuladas durante décadas aún tienen valor, que la determinación puede superar incluso las traiciones más íntimas. Ahora, mientras escribo estas reflexiones en la tranquilidad de mi estudio, quiero que otros que puedan estar enfrentando situaciones similares entiendan algunas verdades fundamentales. Primero, nunca es demasiado tarde para defenderse. La edad no nos convierte automáticamente en víctimas indefensas. Segundo, la familia verdadera se define por acciones, no por sangre. Tercero, nuestro valor como personas no disminuye con la edad. De hecho, la experiencia y la sabiduría nos dan herramientas que los jóvenes codiciosos no poseen. Más importante aún, quiero que otros entiendan que merecemos vivir nuestros años dorados con dignidad, respeto y seguridad. No tenemos que tolerar manipulación, abuso o amenazas de ningún tipo, sin importar de quién vengan. Tenemos el derecho de proteger nuestro patrimonio, nuestra autonomía y nuestras vidas de cualquiera que trate de explotarnos. La traición de Renata me dolió más profundamente de lo que cualquier pérdida financiera podría haberlo hecho. Pero también me liberó de una relación tóxica que había estado drenando mi energía y comprometiendo mi felicidad durante años. En cierto sentido, su intento de destruirme me dio la oportunidad de reconstruirme como un hombre más fuerte, más sabio y paradójicamente más feliz. Ahora, cuando me despierto cada mañana, lo hago sin miedo. Desayuno mi café sabiendo que nadie está tratando de envenenarme. Leo mis periódicos sin preocuparme de que alguien esté planeando declararme incompetente. Manejo mis negocios con la confianza de que nadie está conspirando para robar mi patrimonio. He recuperado algo que no sabía que había perdido, la paz mental. Y he ganado algo que nunca había tenido, la certeza absoluta de que puedo enfrentar cualquier amenaza que la vida me presente, sin importar cuán personal o devastadora pueda ser. A los 70 años, no estoy llegando al final de mi historia. Estoy comenzando un nuevo capítulo, uno escrito desde la sabiduría, la fuerza y la libertad que solo pueden venir después de sobrevivir y superar la traición más profunda imaginable. La familia que una vez tuve murió el día que Renata puso veneno en mi café, pero la familia que he construido ahora, basada en respeto mutuo, lealtad genuina y valores compartidos, es más fuerte y más verdadera que cualquier lazo de sangre que haya conocido jamás. 2 años han pasado desde aquella mañana que cambió mi vida para siempre, y mientras observo el jardín de mi nueva casa desde la terraza, puedo decir honestamente que estos han sido los años más tranquilos y satisfactorios que he vivido en décadas. La propiedad que compré después de vender la casa donde ocurrió el envenenamiento es más pequeña, pero infinitamente más pacífica. Aquí no hay fantasmas del pasado, no hay rincones que me recuerden traiciones, solo la serenidad de un hombre que finalmente encontró la paz consigo mismo. Carmen vive ahora en la casa de huéspedes que mandé construir especialmente para ella. A sus 62 años, sigue insistiendo en cuidarme aunque ya no es necesario, pero nuestra relación ha evolucionado hacia algo que nunca tuve con Renata, una amistad genuina basada en respeto mutuo y cariño sincero. Cada mañana desayunamos juntos en la terraza, discutiendo las noticias del día, planificando las actividades de nuestras fundaciones benéficas, simplemente disfrutando la compañía de alguien en quien puedo confiar completamente. La fundación que establecí para proteger a ancianos víctimas de abuso familiar ha ayudado a más de 200 personas en estos 2 años. Cada caso que resolvemos, cada familia que protegemos de la codicia de sus propios parientes, me recuerda que mi experiencia horrible sirvió un propósito mayor. El dolor que Renata me causó se ha transformado en una fuerza positiva que protege a otros que podrían estar pasando por situaciones similares. Ayer recibí una carta de una mujer de 80 años en Guadalajara cuya hija había estado intentando declararla incompetente para acceder a su pensión. Gracias a los abogados que financio a través de la fundación,
pudo demostrar que estaba en plenas facultades mentales y exponer la conspiración de su hija. Don Aurelio, escribía, usted me devolvió mi dignidad y mi libertad. Nunca podré agradecerle lo suficiente. Cartas como esa me confirman que tomé las decisiones correctas. Mi patrimonio, lejos de disminuir, ha continuado creciendo. Los 30 millones de dólares que tanto codiciaba Renata se han convertido en casi 45 millones, gracias a inversiones inteligentes y al hecho de que ya no tengo que preocuparme por familiares que drenen recursos constantemente. Pero más importante que el crecimiento financiero es la tranquilidad de saber que cuando llegue mi momento natural de partir, todo ese dinero será usado para propósitos que realmente importan. Antonio, mi abogado, se ha convertido en algo parecido a un hermano. Cenamos juntos cada viernes, a veces acompañados por sus hijos, que me llaman tío Aurelio con un cariño que Renata nunca mostró genuinamente. Es extraño pero maravilloso descubrir que la familia verdadera puede encontrarse en los lugares más inesperados, construida sobre bases de respeto y afecto mutuo en lugar de obligaciones biológicas. He desarrollado nuevas rutinas que me llenan de propósito. Todas las mañanas camino por el parque cercano, donde he hecho amigos entre otros hombres de mi edad que también disfrutan la tranquilidad de sus años dorados. Jugamos ajedrez, discutimos política, compartimos historias de nuestras vidas. Algunos me conocen como el empresario exitoso, otros simplemente como Aurelio, el hombre que siempre tiene tiempo para escuchar y ofrecer consejos basados en experiencia real. 3 tardes por semana visito un centro de adultos mayores donde enseño clases sobre emprendimiento y finanzas personales. Ver la luz de esperanza en los ojos de personas que pensaban que ya era demasiado tarde para mejorar sus vidas me recuerda constantemente que la edad es solo un número, que mientras tengamos salud mental y determinación, siempre podemos reinventarnos y encontrar nuevos propósitos. Curiosamente, he recibido varias cartas de Renata desde la prisión. Al principio eran súplicas patéticas pidiendo perdón, luego amenazas veladas sobre lo que podría pasar cuando saliera, después intentos manipulativos de hacerme sentir culpable por haber destruido a su familia. Dejé de leerlas después de la 5ª carta. Carmen las guarda en una caja en el ático, por si algún día son necesarias como evidencia adicional, pero yo he cerrado completamente ese capítulo de mi vida. Lorenzo fue liberado después de cumplir 5 años por buen comportamiento. Según supe por Antonio, intentó contactarme una vez para hacer las paces, pero mi respuesta fue clara: no hay reconciliación posible con alguien que conspiró para asesinarme. Algunas acciones son imperdonables, y el intento de envenenamiento definitivamente cae en esa categoría. Lo más sorprendente de estos 2 años ha sido descubrir que no extraño la vida que tenía antes. No extraño las cenas familiares tensas donde tenía que estar constantemente alerta a manipulaciones. No extraño las llamadas telefónicas llenas de preguntas sobre mi salud que en realidad eran evaluaciones de mi vulnerabilidad. No extraño vivir con la ansiedad constante de preguntarme qué estarían planeando a mis espaldas. En cambio, he encontrado una paz profunda en la simplicidad de una vida sin drama familiar tóxico. Mis días están llenos de actividades que elijo libremente, rodeado de personas que me valoran por quien soy, no por lo que poseo. Es irónico que tuviera que llegar a los 70 años para experimentar por primera vez la verdadera libertad emocional. Mi salud se ha mantenido excelente, algo que atribuyo en gran parte a la eliminación del estrés constante que Renata y Lorenzo habían introducido en mi vida. Mi médico, el Dr. Morales, comenta regularmente que tengo la vitalidad de un hombre 10 años menor. La tranquilidad mental es la mejor medicina, me dice durante mis chequeos regulares, y tiene razón. He comenzado a escribir un libro sobre mi experiencia, no por ego o deseo de notoriedad, sino porque creo que mi historia puede ayudar a otros ancianos que podrían estar enfrentando situaciones similares. Demasiadas personas mayores sufren en silencio el abuso de familiares codiciosos, sintiéndose impotentes para defenderse o temiendo las consecuencias sociales de exponer a sus propios hijos. Mi mensaje es simple pero crucial: nunca es demasiado tarde para defenderse, nunca somos demasiado viejos para reclamar nuestra dignidad, y nunca debemos tolerar abuso de ningún tipo, sin importar de quién venga. La lealtad familiar es una calle de doble vía, si no es recíproca, no es real. Esta mañana, mientras desayunaba en la terraza con Carmen, ella me preguntó si alguna vez me arrepiento de haber expuesto a Renata y Lorenzo. La pregunta me hizo reflexionar durante un momento antes de responder con absoluta certeza: Carmen, lo único de lo que me arrepiento es de no haberme dado cuenta antes de lo que realmente eran. Cada día que pasé siendo manipulado por ellos fue un día robado de la paz que tengo ahora. A los 72 años, finalmente entiendo que el verdadero éxito en la vida no se mide en millones de dólares acumulados o empresas construidas, aunque esos logros tienen su valor.
Se mide en la capacidad de vivir con integridad, de rodearse de personas que nos valoran genuinamente, y de encontrar paz en nuestras decisiones, especialmente las más difíciles. Renata me dio 30 años de lo que creí que era amor familiar, pero que ahora reconozco fue una actuación elaborada motivada por el interés económico. En cambio, estos 2 años de libertad de esa toxicidad han sido más valiosos que cualquier periodo anterior de mi vida. Cuando llegue mi momento de partir naturalmente de este mundo, lo haré sabiendo que viví mis últimos años con dignidad, que protegí a otros de sufrir lo que yo sufrí, y que elegí la verdad y la justicia por encima de la comodidad de mantener ilusiones familiares. Esa, finalmente, es la victoria más dulce de todas.